Y el día de hoy tengo el privilegio y la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Alguien gritó por ahí, yo estoy más nervioso de lo que usted se imagina. Pero antes de iniciar, le quiero pedir que ahí en donde está, incline su rostro, hagamos una oración y pongamos esta palabra en manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque te hemos cantado, te hemos adorado, hemos rendido nuestro corazón delante de ti y creemos, Señor, que es como el rocío que caía en la tierra para que entonces pudiera descender el maná y pudiéramos comer de él, Señor. Creemos que estos cantos han sido ese rocío y ahora tu palabra es el maná que alimentará nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra alma. Permite, Dios, que única y exclusivamente diga aquello que está en tu corazón y que a través de tu Espíritu Santo lo pueda traer a esta tu iglesia, Dos Ríos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok. Hemos estado hablando en los fines de semana anteriores acerca de paz, ¿cierto? Y de las cosas que hemos visto acerca de lo que es paz, es que es confiar en Dios, es depender de Dios, es creer en Él aún en medio de la tormenta, permanecer quietos, permanecer estables en medio de las dificultades. El domingo pasado el pastor hablaba acerca de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y la historia que conocemos del libro de Daniel. Pero uno de los, permítame decirlo de esta manera, conceptos que se estuvieron repitiendo y repitiendo durante el domingo anterior principalmente, es que paz es ser uno con Dios, ¿cierto? Mire, el día de hoy es probable que yo haga muchas preguntas y le pido de favor que usted me dé muchas respuestas. Entonces, si entendemos que paz es ser uno con Dios, surge la pregunta: ¿cómo me hago uno con Él? Porque es muy sencillo entender el concepto, ¿no? Decía, sí, claro, paz es ser uno con Dios. Perfecto. Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces, para establecer y obtener esta respuesta, vamos a observar lo siguiente. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y nosotros a eso le llamamos Trinidad, ¿cierto? Pero le pregunto, en este momento, ¿dónde está Dios según la Biblia? ¿Dónde está Dios según la Biblia? ¿Dónde habita Dios según la Biblia? Para obtener esta respuesta, vamos por favor a Salmos 103:19. Hoy vamos a ver muchos versos de la Biblia, así que vamos a tratar de irnos un poquito rápido. Pero la Biblia nos dice en Salmos 103:19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por favor, Mateo 6:9. Mateo nos dice: vosotros pues oraréis así. Esas son palabras de Jesús. Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. E Isaías 66:1 nos dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, basados en estos tres versículos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? En el cielo, ¿cierto? No lo digo yo, no es un invento mío, lo acabamos de leer. El mismo Jesús, cuando enseña la oración del Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Perfecto. Entonces ya establecimos dónde está el Padre. Ahora vamos a ver dónde está el Hijo.
Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 nos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y por último, Romanos 8:34 nos dice lo siguiente: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ya ubicamos al Padre que está en los cielos. Entonces, en este momento, nuestro hermano Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde? En el cielo, a la diestra de Dios. ¿Qué es a la diestra? A la derecha de. ¿Ok? Sentado a la derecha de Dios. Ahí está Jesús. A veces tenemos conceptos de Jesús está en mi corazón, Jesús está, y entiendo por qué lo decimos, pero en un sentido literal de lo que la Biblia nos está diciendo y enseñando, Jesús en este momento está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Primera de Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La historia de Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4 nos habla de la venida del Espíritu Santo a la tierra, ¿cierto? Y nos relata lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces surge la tercera pregunta: ¿dónde está el Espíritu Santo actualmente? ¿Dónde? En mí. Me habita, ¿cierto? Entonces, si Dios está en el cielo, Jesús está a su diestra y el Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra, porque eso fue lo que dijo Jesús, ¿cómo es que los tres son uno? Porque ya determinamos, según la palabra, que están en lugares distintos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que los tres son uno si están físicamente separados? Para contestar esto, la palabra nos enseña tres elementos que tenemos que observar para entender cómo es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Y si usted tiene donde anotar, le voy a pedir que por favor anote lo siguiente. La forma en la que la Trinidad es una es a través de lo siguiente: mismo pensamiento, mismo propósito y mismo sentir. Otra vez, mismo pensamiento, mismo propósito y mismo sentir. Y esto lo vemos desde la fundación del mundo. En Génesis capítulo 1, verso 26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero aquí la parte que quiero destacar del versículo es donde dijo Dios, hagamos. Yo me lo imagino a Dios Padre volteándose con Jesús
y con el Espíritu Santo diciendo, vamos a hacer al hombre, vamos a tener un mismo pensamiento, una misma idea, una misma razón, y le vamos a encomendar una tarea a este hombre, y es lo que vemos en Génesis 1:26. También Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11, dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es quien escudriña lo profundo del Padre y lo revela a nosotros. Aquí establecemos entonces que Jesús, el Espíritu Santo y Dios tienen un mismo pensamiento. Ahora hablemos del mismo propósito. Juan capítulo 17, versículos 21 y 22 dice así. Y este es Jesús hablando: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y para hablar del mismo sentir, en Primera de Juan capítulo 5, versos 7 y 8 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Y estos tres son uno. Ok. Sé que me fui muy rápido recorriendo estos versículos, pero quería sentar una base para poder hablar de lo siguiente. La Trinidad es una, pero ¿cómo nosotros nos volvemos uno con Dios? Miren, el pastor Jaime nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo que este 2025 la Iglesia de los Ríos, ¿cuántos años cumple? 15 años exactamente. Y que dentro de lo que Dios ha puesto en su corazón como pastor de esta iglesia es que estos 15 años es un año de ¿qué para esta congregación? De madurar, ¿no? De maduración, de madurez, de crecimiento. Perfecto. Entonces no es casualidad que desde el año pasado Dios nos venga hablando de renovar los pensamientos, de transformar nuestra mente y de cambiar nuestra vieja manera de vivir. Porque de la misma forma en la cual el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son uno, nosotros también nos volvemos uno con Dios a través de estos tres principios: mismo pensamiento, mismo propósito y mismo sentir. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que nosotros como hijos de Dios debemos de tener? Y esto lo encontramos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el mundo hoy en día nos bombardea de una y de mil formas acerca de lo que es correcto y de lo que no es correcto, ¿cierto? La Biblia incluso nos enseña que en los últimos días a lo bueno le llamarían como malo, y a lo malo le llamarían bueno. Y hoy estamos exactamente en ese punto. Lo digo con muchísimo respeto, pero no deja de ser verdad. Si hoy en día alguno de nosotros levanta la mano y dice yo no estoy a favor del aborto, es un problema. Si uno levanta la mano y dice yo no estoy a favor de ciertas comunidades, de ciertos grupos, de ciertas maneras de ver, de ciertos movimientos, nos metemos en un problema. Nos llaman retrógradas, nos llaman antiprogresistas, etc. Pero en la palabra encontramos
que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos, y lo vamos a ver más adelante, es pensar de manera individual. Véanlo de esta forma. En Génesis, Dios dice lo siguiente: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola ¿qué? ¿Una sola qué? Una sola carne. ¿Cómo es posible que dos personas totalmente diferentes se vuelvan uno? Volvemos a los principios. Mismo pensamiento, mismo propósito y mismo sentir. De modo tal que cuando en un matrimonio la esposa piensa de una manera y el esposo piensa de otra, ¿cómo está esa familia? Dividida. Y la Biblia nos enseña que un reino dividido contra sí mismo perece. En cambio, cuando unifico el pensamiento y me pongo de acuerdo en este ejemplo que les estoy mencionando, familia, decimos, a ver, todos aquí somos hijos de Dios. Pensemos en una familia de papá, mamá, hijos. Todos aquí somos hijos de Dios, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de nuestra familia? ¿Cuál va a ser el propósito de nuestro caminar en Dios? ¿Cuál va a ser el propósito? Y cuando determinamos ese propósito y renovamos nuestra mente y nos enfocamos todos hacia un mismo sentido, entonces podemos llegar a la meta. Y dice que esta meta es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. Hablaba con los adolescentes la semana pasada y uno de ellos me decía: la voluntad de Dios agradable y perfecta no significa que todo el tiempo vamos a estar sonriendo. No significa que todo el tiempo vamos a vivir una vida color de rosa donde no nos pasa nada y todo lo que tocamos prospera y no tenemos ningún problema, ninguna enfermedad, ningún dolor. No hablamos de eso. Hablamos que aún en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, nosotros sabemos que Dios está en nosotros y con nosotros, porque estamos siendo uno con Él. Amén. Filipenses 4, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si yo quiero que el Dios de paz esté conmigo y esté contigo, entonces, te regresas por favor, Anita, al versículo anterior. Gracias. Requiero ocupar mi mente en pensar de esta manera. Es muy fácil como seres humanos pensar lo contrario. Es muy fácil pensar cosas desagradables de aquellas personas que nos hacen daño, ¿cierto? Es muy fácil maquinar venganza, guardar rencor, etc. Es muy fácil. Lo complicado es educar a nuestra mente a pensar en estas cosas. Y le voy a decir una cosa totalmente honesta: para el ser humano es básicamente imposible permanecer pensando de esta forma. Hay solamente una manera en la cual esto se puede lograr, y es a través del Espíritu Santo habitando y morando en nosotros. No hay otra forma. Por eso Jesús, cuando ascendió a los cielos, dijo: les voy a dejar un consolador y Él los llevará a toda verdad. Y por eso el Espíritu Santo está en ti y está en mí, ¿cierto? Amén. Isaías 55, del versículo 8 al verso 13, nos enseña entonces el resultado de permanecer con estos pensamientos en nuestra mente. Inicia diciendo el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y fíjese bien el verso 12 y el verso 13, porque esta es una promesa de Dios para usted el día de hoy. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, delante de ti, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros renovamos nuestra mente, las bendiciones de Dios comienzan a dar fruto en nuestra vida, y entonces las cosas difíciles, y le prometo que me acaba de dar escalofrío, pero las cosas difíciles comienzan a cambiar, comienzan a cambiar la perspectiva, comienzan a decir: te ves diferente, hablas diferente, piensas diferente, eres diferente. Y hay una sola razón por la cual se nota esa diferencia. ¿Cuál es? Porque Cristo está en nosotros. ¿Cómo es posible que en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado este mundo, nosotros estemos en paz? ¿Cómo es posible que cuando tus vecinos, tus amigos, tus conocidos te ven y ven que tienes a un familiar enfermo, tal vez con un diagnóstico totalmente en contra, cómo es posible que puedas asistir a este lugar, levantar tus manos y decir: sí, amén, tu palabra nunca cambia? ¿Cómo es posible? La mente humana no lo puede entender, pero la Biblia nos enseña que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando vivimos de esa forma, entonces, ante la pregunta de cómo es posible, puedo venir y decir: ven, déjame te platico el Dios en el cual yo creo. Déjame te platico el Dios que me salvó. Déjame te platico acerca del Dios de paz que está conmigo y que también quiere estar contigo. Amén. Hablamos entonces que para ser uno con Dios requerimos tener el mismo pensamiento que Él tiene, pero también el mismo propósito. Esto lo vemos en un versículo sumamente conocido, pero de todas maneras lo vamos a leer, que es Juan 3:16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Que tengan, que ninguno se pierda, ¿cierto? Que tengan la oportunidad de reconciliarse con Él. Cuando me refiero a Él, me refiero al Padre, y entonces ser hechos hijos de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Que un día Él ¿qué? Que un día Jesús ¿qué? Va a regresar por nosotros. Amén.
Pero observe lo que dice aquí. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. A lo mejor si lo vemos en retrospectiva decimos, han pasado más de 2000 años y cada cierto tiempo escucho que ya viene y ya viene y ya viene y nada más no viene. Entonces Pedro escribe y dice, a ver, vamos a desmenuzar eso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seamos honestos. Y lo voy a decir en dos partes. Si el día de hoy, en este momento, en este instante, Jesús viniera por su iglesia, si somos totalmente transparentes, nos llevaríamos muchas sorpresas de quienes se fueron y de quienes se habrían quedado. Y llevándolo al punto 2, también hay muchas personas hoy en día que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador por diferentes razones. Tal vez han escuchado y lo han rechazado. Tal vez nadie les ha predicado. No sé si ustedes han escuchado hablar de la ventana 1040. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de la ventana 1040? La ventana 1040 son las coordenadas que en el mapa determinan la zona geográfica donde la palabra de Dios nunca ha sido predicada. A eso se le llama la ventana 1040. Y hay misioneros que hoy están dando su vida para ir a la ventana 1040, que son diferentes países, norte de África, parte de China, Asia, otros lugares, en los cuales no se permite la predicación del Evangelio. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de hablar con un indio, una persona de la India, y nos decía, no me lo decía directamente a mí, sino en una clase, pero lo voy a personalizar, y decía, Samuel, nosotros todas las noches lo que hacemos es que dejamos una hoja de la Biblia, literalmente una hoja de la Biblia, y la ponemos en un lugar secreto. Y en la noche, cuando está más oscuro, lo que hacemos es que recorremos los techos de la ciudad, llegamos y la leemos, y la leemos, y la leemos hasta que la memorizamos. Y cuando la memorizamos, porque es lo único que tenemos de la Biblia, esa hoja es lo único que tenemos de la Biblia, lo ponemos de nuevo ahí, regresamos sin que nadie nos vea, porque si nos ven nos matan. Y una vez que hacemos eso, llegamos con la siguiente persona que está conociendo acerca de Dios y le decimos, está ubicada aquí, te la dejé, por decir un ejemplo, debajo de esta piedra. Y la persona va y hace lo mismo. Va, toma esa hojita de la Biblia, no especificó si eran 3, 4, 5 versos o capítulos, no lo sé, pero lo que sí sé es que la lee, la lee, la lee, la memoriza, la memoriza, la memoriza y se regresa. Hasta en tanto alguien más vuelve a conseguir otro fragmento de la Biblia y repiten ese mismo método para poder tener acceso a algo que nosotros podemos leer todos los días y voluntariamente elegimos no abrir. En la escuela de música Samar hablábamos con los muchachos y les decíamos, Dios habla de muchas formas, ¿cierto? ¿Usted cree eso, al igual que yo, que Dios nos habla de muchas maneras? Pero hay una básica en la cual nos habla a todos. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Cierto?
a través de la palabra, a través de la Biblia. Y a lo mejor puede ser que usted no tenga una Biblia en casa, pero puede ir al centro, meterse a una librería cristiana, pagar por una Biblia y tiene los 66 libros que la conforman. Y usted puede salir de esa tienda, ponerse la Biblia bajo el brazo o traerla en la mano, y si le ve la autoridad, nadie le va a arrestar, nadie le va a encarcelar, nadie le va a decir: ¡hey! ¿A dónde vas con esa Biblia? Está prohibido. México tiene muchas cosas malas probablemente, pero una de las cosas buenas que tiene es que hasta el día de hoy podemos hablar del Evangelio con cierta libertad. Y aún así hay ciertos lugares en México donde también es bastante peligroso hablar del Evangelio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la razón por la cual Jesús no ha venido no es porque no nos ame y no quiera regresar por su amada, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos la que de Cristo. ¿Qué somos de Cristo? ¿La qué? La novia de Cristo, ¿cierto? Y que Él está esperando regresar por nosotros para celebrar una boda. Pero la razón por la cual no viene, nos dice Pedro, no es porque no quiera, sino porque el deseo profundo del corazón es que nadie perezca. Entonces, vamos a Mateo 28, versículos 18 y 20, y esto es lo que nosotros debemos hacer. Si alguna vez tú te has preguntado, ¿para qué nací? ¿Cuál será mi propósito en esta vida? ¿Cuál será mi propósito en esta tierra? Esta es tu respuesta. Dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que en Mateo 28 Jesús nos marcó un destino y un propósito. Y ojo, no estoy diciendo que saliendo de aquí entonces renunciamos a nuestros trabajos, nos salimos de la escuela y nos vamos a otras naciones a predicar el Evangelio. Si Dios te da un llamado así, lo tiene que confirmar. Pero lo que sí estoy diciendo es que a través de lo que tú y yo hacemos y de lo que tú y yo nos dedicamos, el propósito, la encomienda que Jesús nos dio es hacer discípulos. Y en ningún momento del versículo dice: bueno, si amaneces de buenas y traes ganas y la gente te cae bien y te trata muy bien y te quieren mucho y te invitan a comer, hazlos tus discípulos. Si te pagan una lana, hazlos tus discípulos. ¿Verdad que no dice eso? Yo creo que como seres humanos a veces somos tan tercos, pero tan necios. Y miren quién se los dice, que lo resumió en la palabra más cortita que pudo poner en la Biblia: id. Solo id. Solo ve. Solo ve. Solo atiende al llamado. No pierdas la oportunidad de hacer discípulos. No pierdas la oportunidad de compartirle a tu mejor amigo, tu mejor amiga, a tu familiar, a la gente que dices que amas. Porque ese es el propósito de Dios para los seres humanos, que ninguno se pierda, sino que todos corramos al arrepentimiento. Y esa es otra manera en la cual nos hacemos uno con Él. Y por último, mismo sentir. Filipenses capítulo 2, aquí vamos a leer algunos versículos.
Dice la palabra de Dios: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el sentir que hay en Dios para con nosotros? Diga conmigo: servicio. ¿Y cómo nos cuesta servir a los demás? ¿Cómo nos cuesta valorar a los demás como superiores a nosotros mismos? Hemos acuñado tanto el término "es que tengo dignidad". ¿Dónde queda mi dignidad? ¿Dónde queda lo que yo valgo? ¿Dónde queda lo que yo soy? Una de las mentiras satánicas y diabólicas más grandes que en la época moderna que ha crecido tanto, exalzado tanto es la palabra, es el término amor propio. Es que debes de tener amor propio. Si es amor propio, entonces es un amor egoísta. Y si es un amor egoísta, entonces no proviene de Dios. Y nos engañamos diciendo: es que uno no puede dar lo que no tiene. Mentira. Una mamá puede estar atravesando por la peor depresión de su vida y no por eso va a dejar sin comer a sus hijos, porque los ama. ¿Cierto? Cuando tú amas a alguien, puedes estar en el peor de los momentos y no dejas de hacer lo que tienes que hacer por amor a esa otra persona. Llámese tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu familiar, lo que aplique. Pero no, este siglo nos quiere encasillar y nos quiere conformar a ámate a ti mismo, date a respetar. Pero Jesús, que rompe toda estructura, dice: Samuel, si te piden caminar una milla, camina 2. Y si te pegan en una mejilla, de una vez, pon la otra. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque la cruz representa tener que morir a nosotros todos los días. Y aunque suena bonito, y aunque tenemos 30 minutos compartiendo, y estoy concluyendo, la única manera de hacerlo es rogándole al Espíritu Santo todos los días que nos guíe a toda verdad. Rogándole al Espíritu Santo
Espíritu Santo, tú que conoces lo profundo del corazón del Padre, ¿qué tienes para mí hoy? Porque este soy yo. ¿Soy un hombre o soy una mujer, según corresponde el caso? Con esta manera de pensar, con esta manera de vivir, incluso reconocer que hay cosas que por nosotros mismos no podemos dejar. Reconocer que tal vez hemos guardado rencor porque alguien nos lastimó. Reconocer que tal vez tenemos tristeza en nuestro corazón por X o Y razón. Pero hoy en día que Dios nos habla de paz, y que paz es ser uno con Él, entonces que nuestra oración se convierta en decir: Padre, yo quiero tener tu mismo pensamiento, vivir ejecutando tu mismo propósito y tener tu mismo sentir. Jesús lo resumió de esta forma: amarás al Señor tu Dios, ¿se lo sabe? Con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no lo dejó ahí, ¿cierto? Sino dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo remató de manera extraordinaria y dice: en esto se cumple toda la ley y los profetas. Si yo amo a mi prójimo y primeramente amo a Dios, no importa qué tan poco o qué tanto sepa yo de la Biblia, si yo amo a Dios y lo hago extensivo a mi prójimo, entonces estaré siendo uno con Él. Iglesia Los Ríos, el lunes en la tarde me habló el pastor y me dijo: Sammy, yo cumplí años el domingo. Pensé que me hablaba para felicitarme de manera retrasada. Dijo: Sammy, el domingo te toca predicar. Menos mal, ya había terminado de comer. Ahí estaba mi mamá, varias personas más, y me quedé estático, ¿cierto? Y empecé a hablar, y con mucha humildad le digo: Iglesia de los Ríos, Dios anhela que seamos uno con Él. Es el deseo de su corazón. Por eso Jesús nos reconcilió con el Padre, para ser uno con Él. La vida eterna no es cuando muramos aquí y lleguemos al cielo. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ser uno con Él no inicia el día que nos vamos de esta tierra. Ser uno con Él inicia el día que decidimos conscientemente vivir bajo un mismo pensamiento, un mismo propósito y un mismo sentido. Amén. ¿Podemos hacer una oración? Y que siempre viva en tu voluntad. Y ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo selles esta palabra en nuestro corazón y nos enseñes a vivir en paz, no porque no hay problemas, sino porque somos uno contigo. Gracias, Señor, porque tu mirada está puesta sobre esta iglesia llamada Los Ríos. Gracias, Señor, por la frescura de tu palabra. Gracias, Señor,
porque has retardado tu venida para que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Permítenos ser agentes de paz, es decir, aquellos que llevemos el mensaje de salvación, haciendo discípulos, obedeciendo tu mandato, cumpliendo tu propósito, sirviendo a los demás, muriendo a nosotros mismos, para que tú seas quien gobierne nuestra vida y así ser uno contigo y vivir en paz. Sella tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.